Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí transmitiendo en vivo en esta coyuntura, en esta circunstancia que nos ha tocado vivir en todo el mundo. Y obviamente conforme van pasando los días va aumentando un poco también el cansancio, el estrés, la ansiedad en muchos casos, ¿no? No es tan fácil estar sin salir todo el día y con las limitaciones que hay. Y me imagino que muchos van en aumento el grado de preocupación y el tema económico. Así que vamos a meditar en esta noche y tener un tiempo de oración también, así que quiero invitarles a conectarse. Si tiene algún pedido de oración lo puede poner en el Facebook también y vamos a estar orando acá en casa y con la iglesia. Y obviamente nosotros como creyentes no somos inmunes al sufrimiento, a la preocupación, a la tensión. Somos hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso. Así que si hay un problema que afecta a la nación, que afecta al mundo, nos afecta a nosotros también. Pero quiero recordarle que el pueblo del Señor a lo largo de la historia enfrentó pestes, enfrentó ejércitos, enfrentó imperios, enfrentó dictadores, enfrentó persecución y la iglesia de Dios ha seguido en pie. Así que esto no va a ser la excepción, vamos a salir de esta, Dios está con nosotros, es parte de esta lucha, de este mundo caído, enfrentar situaciones como esta. Así que vamos a hablar en esta noche cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentar un tiempo donde las cosas se ponen difíciles y como se dice, las papas queman, ¿no? Cómo enfrentar un tiempo de sufrimiento. Así que vamos a meditar brevemente sobre qué nos enseña la Biblia sobre el sufrimiento y cómo enfrentarlo. Así que lo primero que quisiera resaltar es 4 peligros del sufrimiento. Es decir, si no enfrentamos el sufrimiento, los momentos de preocupación, de tensión, de angustia, como la Biblia nos enseña, hay un peligro. Así que voy a mostrarte 4 peligros de no enfrentar el sufrimiento correctamente, no hacerlo como Dios manda, sino enfrentarlo en nuestras fuerzas humanas. Así que para entrar a este tema de cómo enfrentar el sufrimiento, vamos a ver primero 4 peligros del sufrimiento. En primer lugar, un peligro del sufrimiento es que en medio del sufrimiento podemos cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. En medio del sufrimiento, si no lo enfrentamos correctamente, podemos cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Les leo Éxodo 6:9, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, el verso 9, leemos así. Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Moisés les estaba hablando de parte de Dios. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Dios hablándoles a través de Moisés. A causa de la congoja de espíritu, de la tristeza de espíritu. Miren lo que está diciendo este texto. Dios le estaba hablando al pueblo, estaba usando a Moisés para decirle cosas y el pueblo no escuchaba lo que Dios quería decirle porque estaban abrumados por la congoja, por la tristeza. Si nos enfocamos en el sufrimiento, si nos enfocamos en el problema y dejamos que la angustia nos gobierne, Dios va a querer hablarnos y no lo vamos a escuchar. Estamos tan concentrados en el sufrimiento, estamos tan concentrados en la preocupación que ni siquiera escuchamos a Dios. Así que por eso es un peligro no enfrentar el sufrimiento de la manera correcta, porque en medio del sufrimiento cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Y Dios quiere hablarnos, y Dios quiere ministrarnos, pero no lo escuchamos porque estamos enfocados en el problema. Así que en este tiempo de aflicción, de preocupación, no nos enfoquemos tanto en el problema y estemos abiertos a oír la voz de Dios. Entonces el primer peligro del sufrimiento es que cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Otro peligro de no enfrentar el sufrimiento correctamente, como Dios lo enseña en su palabra, es que en épocas de sufrimiento muchos se apartan de Dios. Es un problema el sufrimiento si no lo enfrentamos correctamente. ¿Por qué? Porque muchos en un tiempo de sufrimiento, de prueba, de adversidad, se apartan del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de la buena semilla? Que cayó en 4 tierras diferentes y cada tierra representaba un tipo de corazón en la cual la palabra caía. Y hay un tipo de tierra, está en Lucas 8:13,
Lucas 8:13, que eran los que fueron representados por la semilla que cayó en pedregales, que cayó en una zona, en una tierra llena de piedras. La explicación que el Señor Jesús da a quien representa esa semilla que cayó en pedregales, en Lucas 8:13, el Señor Jesucristo lo explica de esta manera y dice: los de sobre la piedra, o sea, la semilla que cayó en la piedra, son los que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Yo creo que este tiempo que está viviendo nuestro mundo, este tiempo de zozobra, de angustia por el tema del coronavirus, yo creo que vamos a demostrar de qué madera estamos hechos. Yo creo que vamos a ver quién es quién ahora de estos millones de personas que se llaman cristianos y que están en las iglesias los domingos y participan en los eventos y en los conciertos y en los congresos y en los cultos. Ahora en este tiempo de angustia se va a ver quién es quién. Yo creo que este es un buen tiempo para ver quién realmente tiene compromiso con Dios, quién ama a Dios, quién ama a su iglesia, quién está comprometido con su iglesia, con su pastor, con el Señor, con el reino. ¿Por qué? Porque en un tiempo de sufrimiento, el que no tiene raíces, como dice acá, esto dice, no tienen raíces. Entonces reciben la palabra con gozo, qué bonito el evangelio, pero en el tiempo de la prueba, cuando las papas queman, ¿qué hacen? Se apartan. Que tú no seas parte de estos que cayeron en pedregales. Ahora se va a ver de qué madera estás hecho. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto compromiso tienes con el Señor? Porque en este tiempo de prueba se va a ver quién está comprometido con su iglesia, quién se conecta con su iglesia, con su pastor, quién está al tanto de cómo están sus hermanos, quién está al tanto de sus estudios, de la palabra que se está compartiendo. Todas las iglesias se están compartiendo online. ¿Cuántos se están conectando a estas transmisiones de sus iglesias y cuántos están viendo películas de repente a esa hora de la transmisión del culto? ¿Cuántos compromisos tienes con el Señor? Se va a ver en esta época de sufrimiento. Entonces, el segundo peligro es que en época de sufrimiento algunos se apartan. Ojo con la tercera. Otro peligro del sufrimiento, si no se enfrenta correctamente, es que el sufrimiento enferma el cuerpo, trae enfermedades físicas, enferma el cuerpo. Si no manejamos bien el tiempo de adversidad, de preocupación, de aflicción, si no lo entregamos al Señor, si no lo manejamos correctamente, puede enfermar el cuerpo también. Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado, enfermo, afligido, seca los huesos. Ya las neurociencias nos demuestran que toda emocionalidad tiene una contraparte en movimiento químico en nuestro interior. Se generan algunas hormonas, algunas son buenas como la dopamina, la serotonina, que nos elevan las defensas. Y en este tiempo de coronavirus necesitamos las defensas altas, y las defensas altas se generan con la dopamina, la serotonina, que son las hormonas de la alegría, de la expectativa, de la fe. Entonces, lo contrario es la preocupación, la angustia, el estrés. ¿Qué hace? Te baja las defensas y te enferma el cuerpo. Así que si no manejamos el tiempo de aflicción, el tiempo de sufrimiento de la manera correcta, confiando en el Señor, haciendo lo que Dios manda en su palabra, podemos enfermarnos físicamente también. Este es otro peligro de no enfrentar el sufrimiento de la manera correcta. Y el cuarto peligro, de repente muchos no lo ven así, pero la Biblia lo enseña. Mira, el cuarto peligro, si no manejas el sufrimiento de la manera correcta, si no entregas tu preocupación a Dios, si no entregas tu momento de aflicción a Dios, mira lo que puede pasar. El sufrimiento se puede convertir en una atadura espiritual. El sufrimiento se puede convertir en una atadura espiritual. Lo que empezó como algo emocional, una preocupación, una angustia, empieza a entrar a otros niveles y abre una puerta y se convierte en una atadura espiritual. Ya salió del ámbito de lo natural, de lo psicológico, y entra ya en un ámbito espiritual. En Job, capítulo 36, verso 8, en Job 36, 8, dice así: y si estuvieren prendidos en grillos, ¿no?, aprisionados,
y aprisionados en cuerdas de aflicción. Habla de grillos, como las esposas actuales que usan los policías. ¿Aprisionados en qué? Habla de una prisión, obviamente espiritual, en cuerdas de aflicción. Aquí Job está hablando de algún tipo de persona que están aprisionados. La manera de hablar aprisionados en la Biblia es una prisión espiritual. Jesús vino a libertar a los cautivos espirituales, que estaban presos espirituales. Entonces, la aflicción, el sufrimiento, si no se maneja bien, puede convertirse en una atadura espiritual. Y en el libro de los Salmos, el Salmo 107, el verso 10, el Salmo 107, el verso 10 dice así: algunos moraban en tinieblas, término espiritual, y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Repito, algunos moraban en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Hierro, tiniebla, sombra, aprisionado. Todos términos espirituales. Pero ¿en qué consiste esta prisión? Una prisión de aflicción. Se vuelve una atadura espiritual. La gente puede caer en depresión, en una atadura espiritual de sufrimiento, de angustia. Por eso en Isaías 61, cuando habla de la obra de Jesucristo que iba a venir a hacer en la cruz, dice que iba a liberar a aquellos que tienen un espíritu angustiado. Un espíritu angustiado. Entonces la aflicción mal llevada, la aflicción mal administrada, se puede convertir en una atadura espiritual donde el enemigo gana ventaja para atarte espiritualmente y vivir en un constante estado de aflicción. Por eso mucha gente termina suicidándose también, porque están atados espiritualmente, porque no manejaron bien la aflicción, el sufrimiento. Mira qué importante es manejar el sufrimiento como Dios lo enseña. Entonces te he mostrado 4 peligros de no manejar bien el sufrimiento. Pero vamos a ver algunos principios sobre el sufrimiento. ¿Qué hace Dios a través del sufrimiento? ¿Qué podemos sacar de bueno? Primeramente, que el sufrimiento revela lo que hay en tu corazón. El sufrimiento revela lo que hay en tu corazón. Dice Deuteronomio 8.2, Deuteronomio 8.2. Dice así Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto. Mira lo que dice: para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos o no. Estos 40 años te ha traído Dios en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En estos momentos de aflicción y de angustia es donde se ve también el corazón del creyente. Dice, está habiendo un pensamiento por ahí que la aflicción no cambia lo que hay en tu corazón, simplemente revela lo que ya había. Sale lo que tenías dentro. Si tienes amargura, si tienes resentimiento, si tienes queja, esto es lo que va a salir, porque eso es lo que tienes dentro. La aflicción no va a cambiar tu corazón. La aflicción lo que va a hacer es revelar lo que tú ya tienes en tu corazón. Por eso dice acá, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Aquí en este momento de aflicción se va a ver quién ama a Dios con todo su corazón. Entonces el sufrimiento revela lo que tenemos en el corazón. Por otro lugar, el sufrimiento, en medio del sufrimiento, debemos buscar a Dios. En medio del sufrimiento, debemos buscar a Dios. Dice ahí, la palabra dice en el Salmo 119, el tema es la palabra. Entonces, dentro de ese contexto nos dice que en medio del sufrimiento debemos buscar a Dios en su palabra. Dice el verso 50 del Salmo 119, ella, la palabra, es mi consuelo en la aflicción. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, tu palabra me ha vivificado. Es tiempo de leer la palabra como nunca antes. Verso 92 del mismo Salmo 119. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.
Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué no pereció en su aflicción el salmista? Porque su palabra, la palabra de Dios, era su delicia. En el mismo Salmo 119, verso 143, dice: aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ahora es cuanto más debemos leer la Biblia. Y este coronavirus es un drama, sí, pero tiene cosas positivas, ¿eh? Aparte de ver un cielo de Lima espectacular, precioso, como nunca antes lo habíamos visto, el cielo de Lima está precioso, ya tenemos algo que agradecerle al coronavirus. Podemos pasar más tiempo con la familia, tenemos otra cosa que agradecerle al coronavirus, pero también podemos agradecerle que ahora tenemos tiempo para leer la Biblia. Ya no tenemos el pretexto, no tengo tiempo, quiero leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Bueno, ahora tenemos ahora 24 horas metidos en casa. ¿Qué te parece si leemos la Biblia un poco más? ¿Qué te parece si hacemos maratón de leer la Biblia? Y empiezas a leer la Biblia, todo lo que no has leído en los últimos 20 años, léelo ahora, porque tiempo tienes de sobra. Y es la palabra de Dios la que tenemos que buscar en tiempo de aflicción, porque esta palabra es la que dice nos vivifica, esta palabra es la que nos levanta en la aflicción, esta palabra es la que nos saca de la angustia. Entonces, en medio de la angustia y la aflicción debemos volver a la palabra. Pero también un tema interesante es que este sufrimiento tendrá fruto. Algo bueno sacará Dios de esto. Cuando Dios habla del Mesías que iba a venir, le llaman varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien sabe de sufrimiento, es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor, dice la Biblia, fue molido y fue molido en aflicción. Así que este varón de dolores, decía la profecía en Isaías 53, cuando hablaba del Mesías, profetizando el sufrimiento del Mesías, en el verso 11 hace una afirmación muy interesante que te sirve a ti y a mí también. 53:11 de Isaías dice, hablando del Mesías y su sufrimiento, dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Verá el fruto de su aflicción. El sufrimiento del Señor Jesucristo tuvo fruto. Tú eres un fruto. Millones de personas que han alcanzado la salvación, millones de personas que han sido salvas por la obra de Jesucristo en la cruz, por el sufrimiento del Señor Jesús. El sufrimiento tiene fruto. Y tu sufrimiento también, algo bueno sacará Dios de este sufrimiento, convertirá la maldición en bendición, como hemos dicho, y podemos nosotros esperar que algo bueno sacará Dios, y ya está sacando seguramente algo bueno, en lo espiritual, en lo familiar, y aún en ideas de negocio, están surgiendo nuevas ideas, algo bueno hará el Señor. Porque la aflicción tiene fruto, así que confía que nuestro sufrimiento tendrá un resultado, tendrá un fruto. Pero para eso tenemos que orar, porque es la manera de enfrentar el sufrimiento, es en oración. Dice la Biblia en el Salmo 107, otra vez dice, los que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Salmo 107, 13. Salmo 113, 19. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 28 del mismo Salmo 107. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Una y otra vez en este salmo, que es un salmo dentro de la aflicción, dentro del dolor, dice que Dios nos va a librar de nuestras aflicciones. Pero dice, clamaron al Señor, clamaron al Señor, clamaron al Señor. Es tiempo de buscar a Dios en su palabra, es tiempo de orar. Hay un salmo precioso que dice así, en el Salmo 34, verso 19, Salmo 34, verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y muchos de los que nos están viendo por las redes están en aflicción, están preocupados. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo han perdido el trabajo? O son independientes, han dejado de ganar, se están preocupando, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a asumir la cuenta? Cuando todo esto pase, ¿qué va a hacer con mis finanzas, con mis deudas? Hay una preocupación natural.
Estamos preocupados porque el sistema va a cambiar y quizás entremos en un nuevo orden económico. Esto es una revolución lo que está pasando en el mundo, no es juego, es una cosa muy seria. Y nos preocupamos como personas, como hombres de carne y hueso. Pero dice acá, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En medio de la aflicción tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Así que vamos a terminar este mensaje orando. Tú que estás ahí viéndonos por las redes, que nos vas a ver porque este video queda allí, vamos a orar. Vamos a reclamarle a Dios estas promesas. Pero recuerda, tienes que también leer la palabra, tienes que también examinar tu corazón, a ver qué cosa hay en tu corazón y tomar una decisión firme con el Señor. Quizás tú que me estás oyendo conoces la palabra desde hace tiempo, pero tu cristianismo ha estado medio relajado. Quizás no te has comprometido con el Señor como debería, no te has comprometido con tu iglesia local, con el reino. Bueno, es tiempo de meditar y tomar decisiones. Amén. Entonces, que esta aflicción tenga fruto, que salgas de esta aflicción madurado, más fuerte, más comprometido, más santificado para el Señor, que podamos todos nosotros, los creyentes, salir mejores de lo que entramos a esta cuarentena, que podamos salir más espirituales de lo que entramos a esta cuarentena, que podamos salir más enamorados de Dios, más comprometidos con Dios, que esta aflicción tenga fruto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tu promesa dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Queremos orar por aquellos que están afligidos, tristes, preocupados. Cuántas situaciones que no conocemos, Señor, familiares que se han quedado varados en otro país, trabajos que se han perdido, inversiones que se han perdido, familias que han quedado separadas en países diferentes, padres preocupados porque sus hijos están en otro país, familias preocupadas porque tienen un esposo, una esposa médico, doctor, enfermera, que están allí en el campo de batalla con un riesgo a contagiarse. Gente que está en situación vulnerable, Señor. Ven a tomar esta aflicción, Padre, la presentamos delante de ti, presentamos nuestro sufrimiento, nuestra preocupación, nuestra aflicción. Líbranos, como dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Oramos por la gente de Italia, de España, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de la gente en España, en Italia y en los países más afectados. Detén este virus, Padre. Ten misericordia, detén este virus, Padre. Eleva las defensas, Señor, de las personas, del mundo. Eleva las defensas para poder vencer este virus, Señor. Ayuda a las autoridades a tomar las medidas correctas. Cuida, Señor, a los médicos, enfermeras, policías, gente que está trabajando allá afuera, Señor. Ten misericordia, Padre, pero que salgamos de esta cuarentena, que salgamos de esta emergencia fortalecidos espiritualmente. Que mucha gente que estuvo apartada se vuelva a ti. Que mucha gente que estaba fría ahora se enciendan, Señor, de pasión por ti. Que mucha gente que no te conocía ahora te conozcan. Que salgamos mejor de lo que entramos, y aún tu pueblo, y aún tus siervos, tus hijos, los pastores, salgamos mejores, salgamos, Señor, más fortalecidos, más madurados, que nuestra aflicción tenga fruto, que salga cosas buenas, Señor, de este tiempo de preocupación. Entregamos nuestras preocupaciones delante de ti, Señor, entregamos toda angustia, toda ansiedad. Cuida a aquellos, Señor, que tienen problemas de ansiedad, de depresión, que están en sus casas, guárdalos, cuídalos, Señor. Padre, ponemos todo este tiempo en tus manos y esta emergencia la ponemos delante de ti para que seas tú, Señor, ayudándonos y librándonos. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Esperamos lo mejor de ti y bendecimos a cada persona que nos está viendo, Señor, que tú puedas, Señor, sacar algo bueno de esta aflicción. Gracias por lo que vas a hacer. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Vienes pronto. Te decimos en esta noche, Maranata, ven, Señor Jesús. Muchas gracias.